capítulo 4, versículos 30 al 32. La palabra del Señor dice así. Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos, amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, acercarnos a su palabra, poder leerla, Señor, escucharla, Señor. Pedimos, Señor amado, que usted guíe a través del Espíritu Santo nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para que esta tarde, Señor, sea su palabra la que hable en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor amado, le pido para que usted limpie mis labios de hombre pecador, Señor. Limpie mis pensamientos, mi corazón, porque su palabra es justa, santa y buena, que se entrega a su pueblo, Señor. Necesitamos, Señor, de su alimento, un alimento limpio, puro, no contaminado, Señor. Necesitamos, Señor, recibir de su enseñanza, Señor. Por eso, Padre bueno, estamos agradecidos que nos permita esta tarde leerla y poder escudriñar y pensar, Señor, su voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y hermanas. Este hermoso pasaje que acabamos de leer es una nueva parábola que el Señor enseña a sus discípulos. Recordemos lo que nos dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Se recuerdan la parábola del sembrador? Es una parábola muy conocida, en el sentido de que muchas veces lo hemos visto, hemos escuchado de ella, pero el Señor les enseña a sus discípulos, les enseña a los 12 el significado de esta parábola, del sembrador, que está en el capítulo 4 de la lectura del versículo 3 al 9, al 8. Pero la enseñanza del Señor Jesucristo fue mucho más allá. Recuerdan ustedes que el versículo 11, 4:11 les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio es lo que está oculto, lo que ahora está siendo revelado, lo que está siendo mostrado para el entendimiento de los discípulos, de los apóstoles, para los hijos del Señor. Y vemos cómo esa luz en el versículo 21 del capítulo 4 nos habla que es una luz que no puede ser ocultada en un almud ni debajo de la cama. ¿Se acuerdan el almud? Es este mueble o este cajón donde de distintas medidas, donde la gente en lugar de estar pesando las cosas, llena el cajón y sabe ya su contenido, lo que pesa. O debajo de la cama. Tampoco se pone una luz debajo de la cama, sino que la luz hay que ponerla en alto, en un candelero. Estaríamos, si alguien dijera, sabe, pastor, hemos cambiado de opinión y ahora las luces las vamos a poner a nivel del suelo. Entonces alguien diría, buena la idea, pero no lo vamos a hacer porque no nos sirve, ¿no es cierto? La luz tiene que iluminar, resplandecer. Y es eso lo que el Señor está enseñando a su pueblo, a sus hijos. Es esa la enseñanza que el Señor Jesucristo ese día, no sabemos si fue en la mañana o en la tarde, cuando el Señor, o al anochecer, el Evangelio no nos da pautas en qué momento. Sí nos dice que el Señor estaba a solas con sus discípulos, estaba sola con los apóstoles, y a ellos les dice, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Lo que estaba oculto ahora está siendo revelado, está siendo mostrado. Muchas veces ustedes me han escuchado y les pongo este ejemplo. Misterio no es como en Hollywood, que nos colocan películas de terror y misterio. Y las personas al tiro sabemos que algo nos va a producir, nos va a dar miedo, o no es una película cómica, no. Es eso las películas. La palabra misterio es eso que ahora está floreciendo, que ahora se está mostrando. Y vimos hace unos días atrás también cómo el Señor compara en el versículo 26 al 29 el crecimiento,
el reino de Dios es semejante como cuando un hombre siembra, cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y es curioso, allá hay un pequeño matiz que no lo alcanzamos a ver la semana pasada, no está sembrando, sino que está echando. Cuando yo hablo de sembrar, me da la impresión de hacer un trabajo organizado y metódico. Pero ahora el Señor avanza en sus palabras y dice cuando un hombre echa semilla en la tierra. Nosotros decimos, eso es sembrar, pero echar semilla en la tierra bien significa tirarla, esparcirla. No sabe dónde cae ni a dónde va a caer. No, es como, y ahí me viene en mente que el sembrador también cuando salió a sembrar, él ha hecho el trabajo de tirar la semilla, de echarla, pero hay semilla que cayó en el camino. Quiere decir que el sembrador lanzó esta semilla. Quizás por el viento, quizás por la misma mano del sembrador, esta semilla cayó en el camino, otra y se las comieron las aves, ¿recuerdan lo que nos dice el Señor? Otra cayó entre las piedras, otra cayó entre las zarzas y finalmente otra cayó en buena tierra. Pareciera que aquí el Señor nos está colocando en una posición mucho más difícil de nuestro entendimiento. Es más fácil de comprender, pero al mismo tiempo nos obliga a una responsabilidad mayor como sembradores. Es una opinión. Puede que pensemos y digamos, no, si el que echa la semilla en la tierra es el sembrador, pero el hecho de echar la semilla en la tierra me da la impresión de que simplemente él buscó en lanzarla, pero poco importa ahí, para lo que el Señor nos va mostrando, porque lo que él dice es que esta semilla va a crecer y va a crecer sin que el hombre esté encima de esa semilla, sin que él pueda mirar esa semilla si está creciendo o no, porque está bajo la tierra, porque la semilla, veíamos la semana pasada en el capítulo 55:10 de Isaías, es Dios, es la palabra de Dios que sale de su boca y hará como él quiere. Dice, y no vuelve a mí vacía, y haré como yo quiero, dice el Señor. Por lo tanto, no es obra del hombre, no es la obra del hombre el crecimiento. Sí que hay trabajo nuestro como iglesia, como pueblo del Señor, como creyentes, pero el crecimiento, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6, dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y cuando llega el momento de la siega, cuando el fruto ya está maduro, enseguida se mete la hoz. Y veíamos que la hoz es una herramienta muy peligrosa, que hay que saber usarla, y la iglesia también tiene que aprender a usar la hoz. No basta con decir yo ya sembré y me siento aquí, permiso, es problema de ustedes. Así no es la cosa. Yo ya sembré, no es así la cosa. Después de sembrar, después de lanzar, de echar la semilla en la tierra, es necesario el cosechar, es necesario el regar, es necesario meter la hoz, cortar. Y eso significa cuidados, riego, que pueden ser los mismos que han sembrado u otros que vengan. Yo me recuerdo cuando era niño, íbamos al sur, allá están los campos en Chile, y había estado la fiesta, al sembrar se recogía las papas, el trigo, y se hacía gran fiesta. Las personas llevaban comida y había festejo, había música, incluso cantaban, y mientras los niños corrían y también ayudaban, los hombres metían en fardos el trigo, pero previamente lo han cosechado. Yo hago este movimiento porque así funciona. Nunca me dejaron usar una de esas herramientas. Son muy peligrosas, pero hay que saber usarlas. ¿Cuáles son nuestras herramientas? La oración, la lectura, el testimonio, la comunión. No, si yo amo al Señor, pero no me hable de la iglesia.
¿Sabe, hermanito? Amo yo al Señor profundamente, pero sabe, no me hable de la iglesia. ¿Sabe? Yo amo al Señor, pero no tengo tiempo. ¿Sabe? Yo amo al Señor, pero no entiendo la Biblia, así que la dejo guardadita. ¿Sabe? Yo amo al Señor, pero no tengo tiempo de orar. ¿Sabe? Yo amo al Señor, pero tengo tantas cosas que hacer. Estos son malos obreros. Somos malos obreros cuando en las cosas esenciales fallamos. Cuando nuestro testimonio de haber sido, de ser buena tierra, se transforma en un testimonio indigno del Señor. Cuando me dejo llevar por las pasiones. Cuando me vuelvo una persona insolente, gritona, ofensiva, egoísta. Esa ciega va a ser pobre. Pero el Señor nos dice que cada uno de nosotros debe aprender a ser un sembrador. Y por eso he hablado del reino de Dios, porque no depende del programa del hombre, sino de Dios, el crecimiento. Y esta tarde, el Señor nos ha permitido leer otra hermosa parábola que, a diferencia de la parábola del crecimiento de la semilla que solamente Marcos relata, los evangelistas de Mateo y Lucas también la citan, y casi textualmente es el relato. Hay coincidencia plena entre los evangelistas en ese relato. Y dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? No porque al Señor Jesucristo se le hayan olvidado las ideas. Yo puedo decir esas cosas, me permito decir esas cosas porque se me olvidan. Aquí es lo que es parecido, aquí es lo que se asemeja. Pero el Señor no está con la mente olvidada. Tampoco el Señor está dudoso de lo que va a enseñar. Lo que aquí está diciendo, queremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos, está, el Señor está, si me permiten esta expresión, está aterrizando para que estos hombres rudos, y no me cabe la menor duda que también habían hermanas ahí escuchando, estos hombres duros puedan comprender la enseñanza, puedan entender esa enseñanza tan simple, pero al mismo tiempo profunda del Señor. Estamos acostumbrados a fórmulas difíciles, a palabras complejas, a entendimientos difíciles y complejos de entender. Pero el Señor les habla a estos hombres y nos habla a nosotros, en la boca de Pedro, en la boca de Marcos, en la boca del Espíritu Santo en nuestros corazones, en una forma tan dócil, que no ve como esos niños pequeños que hay que enseñarles. A mis hijos, cuando eran pequeños, tenía que hablarles en forma pequeña. No podía permitirme hablarle en cosas difíciles porque no me iban a entender. En la iglesia es exactamente lo mismo, mi amada hermana. Es lo mismo, mi amado hermano. Es lo mismo para aquellos que no conocen al Señor. Es eso lo que el Señor está diciendo. Una enseñanza para que ellos puedan comprender, para que ellos puedan entender, para que ellos oyendo puedan, como dice la palabra, entender. Oyendo, oigan y entiendan. Viendo, vean y podamos percibir, mirar con ojos espirituales la enseñanza del Señor. Porque eso es la palabra de Dios. Es la voluntad del Dios Altísimo, del Dios soberano, hablando a nosotros, a esos hombres y a esas mujeres ese día. Y les dice, es como un grano de mostaza. La mostaza es un grano muy pequeño, mide 1 o 2 milímetros. Eso es pequeñito. Pero cuando se siembra en la tierra, dice, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, dice el Señor. Entonces el Señor Jesús, ese día, cuando hablaba con estos hombres, con sus discípulos, con los 12, les dice, aparentemente para ustedes es pequeña.
Aquí el Señor está hablando del reino de Dios. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? El Señor, algunos piensan, está hablando de la iglesia. Puede ser. Otros dicen, está hablando del evangelio. Puede ser. Lo que yo leo me dice que es el reino de Dios. Pero el reino de Dios comprende lo que acabamos de decir. En nuestro entendimiento nos da que es algo mayor. Decíamos hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, que el reino de Dios, los límites del reino de Dios, es toda la tierra. Esos son los límites del reino de Dios. El reino de Dios tiene un pueblo, que es su iglesia. Aquellos que han sido llamados al servicio en el Evangelio, a servir al Señor. Y también por aquellos que vendrán. Y no por la obra de un hombre, sino por el beneplácito y la misericordia y la gracia de Dios, obrando por la través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres y mujeres que no han escuchado del Evangelio. Hay hombres y mujeres que han escuchado mal del Evangelio. Hay hombres y mujeres que han entendido mal el Evangelio. Hay hombres y mujeres que se les ha enseñado mal el Evangelio. Lo colocan como algo complejo, de dogmas, de idolatría, de formas ritualistas. Es equivocado, mis amados hermanos, cuando hay personas que se acercan a uno y le dicen, pastor, usted que está más cerca del cielo. Y yo digo, no, estoy parado solamente. ¿Qué nos diferencia, hermano, entre tú y yo? Es el trabajo que hacemos solamente. Tenemos de preocuparnos en el trabajo del Señor. Los jóvenes, los adultos, mujeres, niños. Hermanos amados, es la más pequeña, dice el Señor, de este reino. Y este reino de Dios, decíamos también, tiene una constitución que se llama Biblia. Nosotros no necesitamos, y esto no es política, andar votando si nos sirve o no nos sirve. Yo no necesito ponerme a pensar, ¿me servirá o no me servirá? Estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. No, hermanos, la Biblia es nuestra regla de vida, de conducta. Regla de vida y conducta, regla de fe y de conducta. Es regla de cómo me voy a comportar, soy guiado. ¿Por quién? Por el Señor. Y este reino, mis amados hermanos, tiene un rey. Tiene a nuestro Señor Jesucristo como su rey. Tiene a Dios en los cielos, gobernando, el Dios soberano de todas las cosas. Es eso, que es lo que nosotros, el Señor coloca en ese entendimiento en estos hombres. El reino de Dios que ha llegado a esta tierra, dice el Señor. Es pequeño, podemos ser hoy día 10, 12. El Señor dice que estaba con los 12. El versículo 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron. 12 solamente, 13 con el Señor, ¿no es cierto? Ahí el Señor les habló del reino de Dios. Una empresa gigantesca. Y es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, dice, crece, brota. Eso es brotar, significa romper el cápiz, romper la cascarita. Y va brotando y creciendo en la tierra, va aflorando. Finalmente dice que se hace mayor de todas las hortalizas. Es más grande. Yo no conozco una semilla, nunca he estado frente a un árbol de mostaza. He visto fotos. Árboles grandes, 4 o 5 metros. Ahí está la vida en esa semillita. Pero agrega algo más. No se queda en la descripción de la semilla, ni cuando es un gran árbol, sino que dice echa grandes ramas. El Señor lo va describiendo como es este árbol. Y si echa grandes ramas, es frondoso, da buena sombra. Y dice algo más. Ya el acento está en algo más. De tal manera que
tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Llama la atención. Porque uno podría pensar, Señor, si le estás hablando a los hombres, le está hablando, Señor Jesús, estás hablándonos a nosotros. Quizá alguno virtuoso de los que faltan levantan la mano y dicen, pero Señor, tú estás hablando de nosotros. ¿Qué tienen que ver las aves de los cielos? ¿Acaso el Señor es el ecologista? No, hermanos. El Señor habla de las aves del cielo, representándonos a nosotros, representando a su iglesia, representando a aquellos que no le conocen, aquellos que están lejos y que necesitan de paz, como nosotros. Y hay una palabra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 1 al 4, 1 al 3 leeremos mejor, dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. ¿No es semejante eso a lo que nos acaba de decir el Señor Jesucristo? Claro que es semejante. Que puedan morar en paz, reposar en su tierra. Y a ellos, dice hermanos amados, dice el profeta, se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Este árbol me habla del cuidado del Señor. Este árbol me habla de la paz del Señor, del descanso del Señor. En Hebreos hablará del reposo del Señor. No es el reposo físico, mis amados hermanos, es mucho más que ello. Es el reposo espiritual, donde mi alma descansa, donde tenemos libertad, donde podemos mirar al Señor, donde podemos ofrendar nuestras vidas al Señor, donde esas aves necesitan refugio y se cobijan en esas ramas. Es ese árbol donde el reino de Dios permite que estas aves que andan volando puedan morar y descansar bajo su sombra. Morar significa tener un lugar de descanso. Morar significa tener un lugar de reposo. Morar significa tener paz. Morar significa tener seguridad. Por eso los pajaritos, Dios les permite esa capacidad de refugiarse en los árboles. Es muy difícil cazar un pájaro que está dentro de un árbol. El pájaro se puede cazar cuando está volando, pero si el pájaro está cobijado bajo un árbol, no se puede cazar fácilmente. No cae el pajarito. El pajarito está cuidado por esas ramas. Ese árbol es el reino de Dios. Pertenecer al reino de Dios es una gran bendición para nosotros, para usted, para mí. El reino de Dios significa ser partícipe de las bendiciones de Dios, ser partícipe de la bendición de escuchar su palabra, como dice Apocalipsis, escuchar su palabra, leerla, guardarla, porque ella es la que nos sostiene. Ser partícipe del reino de Dios significa estar sometido a la soberanía de un rey y servir a un rey y trabajar para un rey. Por eso, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, el pensar en el ejemplo que el Señor está dando, esta parábola de cómo es el reino de Dios,
nos hace ser agradecidos y seguros del camino que hemos emprendido con Él. No el camino que usted eligió, es el camino que el Señor lo eligió a usted para que lo siguiera, porque es Dios, el Señor, el Espíritu Santo, el que hace la buena obra y transforma los corazones. Es eso, mi amada hermana, es eso, mi amado hermano, lo que el Señor Jesucristo mostró ese día a estos hombres. Es eso lo que el Señor Jesucristo le permitió a Pedro escuchar y a Pedro relatarlo a Marcos. Y nosotros esta tarde poder leer y decir, gracias Señor, porque estoy bajo tu manto protector. Como esas alas del águila, como esas alas de una gallina cuidando sus polluelos, así es nuestro Señor para con nosotros. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y cuando estemos dudosos, cuando estemos tristes, cuando estemos pasando por la prueba, por las que tengamos esas cargas, miremos al Señor y digamos, Señor, gracias porque estoy bajo tu morada. Gracias, Señor, porque estoy cuidado por tus ramas, por el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis amadas hermanas, que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y que este tiempo que el Señor nos ha hecho aprender sobre el reino de Dios sea una realidad también en nuestras vidas. La semilla está sembrada en nosotros. Es nuestro deber regar. Es nuestro deber hablar en nuestros hogares. Es nuestro deber hablar en nuestras familias. Al mismo tiempo, ser un buen testimonio. Hermanos amados, de muchas cosas el Señor nos ha librado. De muchas cosas el Señor nos ha perdonado. Y el Señor está aquí, en medio nuestro. Esa es nuestra fortaleza. Ese es nuestro refugio. Vivir en el reino de Dios. Oremos. Padre bueno, ser amado, gracias Señor damos por este tiempo que usted nos da, Señor, tan especial. Gracias Señor porque a través del Evangelio, Señor, podemos conocer la voluntad suya, Señor amado. Gracias Señor porque somos bienaventurados al leer la palabra, al escucharla, Señor, y a guardarla en nuestros corazones. Sabedores, Señor, que usted está obrando en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor amado, porque como pueblo suyo, Señor, usted a través del Evangelio, Señor, nos enseña del trabajo, nos enseña que usted es el dueño de la tierra, Señor, y nosotros somos sus hijos, Señor. No en nuestros méritos, Señor, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre derramada en la cruz, por su sangre derramada, hemos sido justificados, tenemos paz en nuestro corazón y sabemos, Señor, que pertenecemos a la familia suya, Señor, hijos suyos, Señor, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.